Buenos días, mi nombre es Noemí Sofía Kawich Quintana y voy a hablar sobre el Producto Interno Bruto. Primeramente vamos a identificar cuáles son los temas que vamos a abordar. Primero tenemos qué es el BIP, cuál es su función, el PIB desde el enfoque de gastos, el PIB desde el enfoque de ingresos y el PIB real y el PIB nominal. Primeramente, ¿qué es el BIP? El BIP es el Producto Interno Bruto y es el valor total de todos los bienes y servicios finales que produce un país en un periodo de tiempo que normalmente es un año. Mide cuántos produce un país en dinero, sumando todo lo que se fabrica, como los coches, como la ropa, la comida y otros servicios que se dan, que podrían ser como los médicos, los maestros y el transporte. Y el PIB sirve para saber qué tan grande o pequeña es la economía y si está creciendo o no. ¿Cuál es su función? Aquí nos dice que se utiliza para medir el desempeño global de una economía y comparar su producción económica con otros países. Quiere decir que nos permite saber qué países son los que producen más y cuáles menos. Y de ahí podemos comparar la economía de un país en diferentes años, viendo si hubo un incremento o una disminución de producción, y también poder comparar cuál país es el que tiene mayor producción y cuáles no, y de ahí tomar acciones para mejorar la producción. También tenemos otras funciones y dice que nos permite comparar el nivel de desarrollo entre países. Como ya había dicho, podemos identificar cuáles son los países que tienen mayor producción y cuáles no, y poder ahí esos países que no tienen una producción grande, pues ellos puedan analizar y puedan también tomar acciones para poder tener un mayor desarrollo. Y nos dice que la economía crece o se reduce, y el crecimiento económico es cuando la economía de un país aumenta su producción de bienes y servicios. Esto es durante un periodo de tiempo que normalmente es un año, y se mide generalmente con el PIB real. Y alguna de esas señales de crecimiento es que hay más empleos, más producción de bienes y de servicios también, y mayor ingreso a las familias. Y también tenemos la recesión, que la recesión económica es cuando la economía de un país disminuye su producción, esto durante al menos 2 trimestres consecutivos. Y una de las señales es que hay menos empleos, o se podría decir aumento del desempleo, una disminución de la producción de bienes y servicios, y menor ingreso de las familias y menor gasto. También menciona que puede diseñar políticas económicas, y esto es más que nada para los gobiernos. ¿Por qué? Porque pueden tomar la decisión en qué invertir y en qué no, y esto puede hacer que ellos tengan otros enfoques, enfocarse en producir más y tomar buenas decisiones. En pocas palabras, pueden planear acciones o políticas económicas para mejorar la situación. A continuación, tenemos el PIB desde el enfoque de gastos. El Producto Interno Bruto puede calcularse de 2 formas distintas, pero al fin llegan al mismo resultado. Tenemos aquí que es la suma de todo el dinero que los sectores de la economía gastan en bienes y servicios finales dentro de un país. En sí es la suma de todos los bienes, como dice acá, como nos menciona, finales producidos en un país durante un año. Ejemplo, los bienes finales, como el valor de las manzanas, los pantalones, los programas de software y los cortes de cabello. En este se usan los precios de mercado para medirlos, porque reflejan cuánto valor les dan los consumidores. En este caso, el PIB
es el valor monetario de todo lo que se produce y se consume. Puede expresarse con la siguiente fórmula. PIB es igual a C más I más G más X menos M. Y esto pues significa al consumo de gastos más las inversiones de las empresas más el gasto de gobierno y las exportaciones netas. A continuación vamos a hablar sobre ellas. Tenemos que el consumo es el gasto que hacen las familias en bienes y servicios finales. Esto incluye las cosas como los alimentos, la ropa, la gasolina y los servicios como los cortes de cabello, la salud, la educación y el transporte. Como podemos ver, aquí hay una representación sobre un nombre de que está comprando, porque son los gastos que hace esa persona y son bienes que consume. Las inversiones de las empresas. Estos son el gasto que hacen las empresas para aumentar su capacidad de producción en el futuro. Esto incluye compras de maquinaria, fábricas y equipos, construcciones de casas nuevas y edificios. También la variación de inventarios, que esto es cuando las empresas guardan productos para vender después. La inversión es clave porque impulsa el crecimiento económico a largo plazo. Los gastos de gobierno es el dinero que gasta el gobierno en bienes y servicios públicos. Esto incluye la salud, que serían los hospitales y las medicinas, la educación, que serían como pues las escuelas, los salarios de los maestros, y la infraestructura podría ser también las carreteras y los puentes, y también los sueldos de empleados públicos. Y por último, las exportaciones netas, que es la diferencia entre lo que vendemos al extranjero y lo que compramos de otros países, que serían las importaciones. Y como puntos importantes, el país vende más de lo que compra, lo que hace es contribuir positivamente al PIB. Y si el país importa más de lo que exporta, le resta al PIB. A continuación hablaremos sobre el PIB desde el enfoque de los ingresos. Y bien, ¿qué es el PIB desde el enfoque de ingresos? Lo explicaré a continuación. El PIB desde el enfoque de los ingresos es el que mide el valor, por así decir, el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país. Pero hay un punto importante, que es que lo toma en cuenta los ingresos que reciben los dueños de los factores de producción. Estos factores de producción pues es el trabajo, el capital, la tierra y las empresas. Y es decir, que es la suma de todos los ingresos, que todas esas ganancias obtenidas por los factores de producción que ya mencioné dentro de un país, y como siempre durante un año. Aquí he resaltado que en amarillo pues la suma lo que ganan las personas y las empresas, y mide los ingresos generados en la economía. Y esos ingresos podrían ser los salarios y los sueldos, las rentas, los intereses y también las ganancias o beneficios empresariales. Y esto lo vamos a explicar un poco más detallado. Entonces, tenemos que se enfoca en las ganancias. Los componentes del PIB por ingreso. Aquí tenemos los salarios, las rentas, los intereses y las utilidades. Bueno, los salarios incluyen los pagos a los trabajadores, que son los sueldos, los aguinaldos, las prestaciones sociales, como podría ser estas de seguridad social o las vacaciones también, y representan la mayor parte del PIB. Es casi todos los países porque la mayoría de la producción necesita mano de obra.
Un ejemplo podría ser el pago que recibe un maestro o un obrero o un médico. En las rentas son los ingresos que obtienen los dueños de tierras, edificios o propiedades al permitir su uso en la producción. Y un ejemplo de estos es lo que gana alguien pues al rentar un terreno agrícola, puede ser un lugar comercial o un departamento. Los intereses son los pagos que reciben los dueños del capital financiero, o sea, el dinero. Y esto es por prestarlo o invertirlo. Un ejemplo es el banco que presta dinero a una empresa para comprar pues maquinaria y se cobra intereses. Y los intereses reflejan la retribución por prestar recursos financieros que ayudan a producir. Y por último, las utilidades, que es lo que queda para los empresarios después de pagar salarios, las rentas y los intereses. Y representa pues la recompensa del ingreso de haber invertido y de haber organizado la producción. La diferencia entre el Producto Interno Bruto nominal y real. El PIB nominal es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país medido con los precios del mismo año. Usa precios corrientes que cambian con la inflación. El PIB nominal puede ser un poco confusa. ¿Por qué? Porque si los precios suben, el PIB nominal también sube, aunque la producción no haya aumentado. Un ejemplo simple podría ser que si en 2024 una manzana puede costar entre 10 pesos y en el 2025 puede que cueste 15 pesos. Pero aunque haya aumentado el precio, no quiere decir que la producción o la cantidad de manzanas sea mayor. Y por lo contrario, el PIB real es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país, pero este está medido con los precios de un año, o sea que está fijo y usa precios constantes, esto eliminando el efecto de la inflación. También sirve para saber si realmente aumentó la producción física de bienes y servicios. Un ejemplo, pues con el mismo caso de las manzanas, es que si en el 2025 producimos lo mismo que en 2024, el PIB real no cambiará aunque el precio suba. Algunas diferencias entre el PIB nominal y el PIB real. El nominal usa precios corrientes, quiere decir que se mide con precios actuales, y el PIB real usa precios constantes, o sea, precios de un año base. El PIB nominal también refleja cambios en precios como en producción, y el PIB real refleja solo cambios en producción. Es decir, que el nominal mide el valor monetario de la producción y el real es útil para analizar el crecimiento económico real. También el nominal puede exagerar el crecimiento por la inflación y el real muestra el crecimiento económico verdadero. Y dicen en el nominal, si suben los precios, pero se produce lo mismo, el PIB nominal aumenta. Y en el real, si suben los precios, pero se produce lo mismo, el PIB real no cambia. Lo que quiere decir que es un índice del volumen o de cantidad. Y esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.